¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la requistena.com? Aquí listos nuevamente con otro tema de estos de interés general para seguir aprendiendo. Enseñanza tras enseñanza es lo que pedimos a Dios que ponga siempre en nuestros corazones y en las personas que hacen parte de la familia de la requistena.com, como es el caso de nuestro queridísimo pastor Javier Montenegro de Global Connection Ministry desde Israel, que nos anuncia que hay lluviecita por allí, están felices, festejando la lluvia. Querido pastor, ¿cómo estás? Bienvenido. Shalom. Shalom, muchas gracias, muy contento. Gracias, Iván. La verdad que es un privilegio venir estar semana a semana, poder compartir lo que está pasando acá en Israel. Y la verdad, sí, esta es nuestra segunda lluvia. Acá durante 8 meses no hay lluvia, así que las lluvias son esperadas. Son las primeras lluvias que habla la palabra. Así que estamos muy contentos de este tiempo que estamos viviendo. Qué bueno, es una alegría y hay que festejar la lluvia. Increíble, ¿no? Qué bueno. Así es. Qué bueno. Lluvia de bendiciones también para todos ustedes allí en Israel. ¿Qué bebes, pastor? ¿Qué estás bebiendo, por ejemplo, ahorita? ¿Qué bebes ahí en Israel? ¿Cómo? ¿Qué bebes? ¿Qué bebes? Estoy bebiendo, disculpe, estoy bebiendo un poquito de agua, no solamente es agua, lo que estoy tomando es Pero no agua. es cafecito, ¿no tienen alguna No, bebida en particular? acá también suele haber café, tomamos té también, pero ¿Y ahora el estoy tomando mate? agua. ¿Mate ahí en También, Israel o no? también hay mate, nosotros tomamos mate también como argentinos, tenemos nuestra hierba, en las cosas, nuestro mate argentino, así que también tomamos mate acá en Qué Israel. bueno. Eso es bueno saberlo, porque el mate no puede faltar, sabemos, para los amigos argentinos, uruguayos, los paraguayos con mate y tereré. Así que ahí vamos Así es. aprendiendo de nuestras culturas, querido pastor. Pensé que era un matecito, un cafecito, algo por ahí, pero agüita Ok. viene bien. Bueno, pastor, nuestro tema de hoy es uno de aquellos que nos dejó pensativo. Tú que vives allí en Israel y pues uno como que se hace la idea, lo dije en ediciones anteriores, que cuando mencionamos Israel uno dice, no, ya todos son cristianos. Los que vivimos por aquí, en Occidente, los que vivimos en América Latina, uno asocia a Israel e inmediatamente dice, no, todos son cristianos, todos siguen a Jesús, todos quieren y aman a Yeshua. Es decir, eso es lo que uno tiene en su mente. Nos sorprendemos cuando vamos y encontramos obviamente otra realidad. Querido pastor, ¿por qué la mayoría de los judíos en Israel no creen en Yeshua y cómo es esto y de qué se trata? Explícanos, por favor, tú que vives allí. Bueno, tenemos que entender que en el tiempo de cuando nace Jesús, el imperio estaba a través tomado por el imperio romano, ¿sí? Y entonces lo que estaba esperando el pueblo judío, estaban esperando un Mesías libertador, ¿sí? En ese tiempo ellos esperaban un rey que venga y los venga a liberar de esa esclavitud que ellos estaban viviendo ahí con el imperio romano. Entonces, ellos no lo vieron, ¿sí? Ellos fueron como vendados sus ojos. Todo esto tiene un propósito divino, porque la palabra de Dios nos enseña y dice en la palabra, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a ellos vino y ellos no lo recibieron, ¿sí? Como Jesús siendo judío, ¿sí? Naciendo en Belén, como dice la profecía, pero el pueblo no lo vio y bueno, hasta el día de hoy no lo ve. Es como que lo que dice la palabra es que sus ojos están velados, ¿sí? Por un tiempo. Ahora, gracias a que el pueblo judío no ve, eso trajo salvación al pueblo gentil en las naciones, ¿sí? Acá solamente el 2% somos creyentes, ¿sí? Imagínense, el Wow. 98% del país no creen, ellos están esperando otro Mesías, ¿sí? Ellos dicen, por ejemplo, que el Mesías que ellos van a tener va a traer paz, ¿sí? Esa es una de las cosas que ellos están esperando, un Mesías que va a traer paz. Ellos dicen, si Jesús fuese el Mesías, hubiéramos tenido paz, ¿sí? Pero nosotros vivimos en guerra, ¿sí? Entonces ellos están esperando otro Mesías también nuevamente. Están esperando un Mesías así de gobierno, ¿sí? de que traiga paz, como dice. Y nosotros sabemos que la Escritura nos muestra que en los últimos tiempos se va a levantar el anticristo, ¿sí? Y el anticristo va a decir paz y seguridad, ¿no? Como que va a ser un hombre, seguramente va a ser político porque, digamos, no va a ser religioso porque la religión es muy difícil unir, pero va a ser como alguien, sí, tal vez un líder político que va a decir, bueno, ahora ya hay paz, ¿sí? Cuando digan paz y seguridad, digamos, se acercan los tiempos. Y bueno, acá vivimos en guerra constantemente hace muchos años y esa es una de las razones por el cual el pueblo de Israel no cree que Yeshua fuese el Mesías, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que
en todo esto, Dios tiene un plan. Un plan. Si vino a su pueblo y su pueblo no lo recibió. ¿Sí? Entonces ahora hay una deuda que nosotros tenemos como cristianos gentiles en las naciones, como reconocer que gracias a que el pueblo judío no aceptó a Jesús, nosotros lo aceptamos, ¿sí? Como nación, en nuestras naciones, que Jesús es conocido en todas las naciones, en todo Occidente. Pero bueno, ahora tenemos que, eso que nosotros tenemos, esa gracia, esa revelación que nosotros tenemos que compartir con nuestro pueblo judío para que ellos también quiten esa venda de sus ojos. Y la palabra dice que vamos a provocar a celo al pueblo judío, ¿sí? Y ese es el trabajo de la iglesia hoy gentil. Hay una deuda con Israel. Eso lo que tenemos que entender. ¿Qué vamos a hacer con esta salvación? Tenemos que compartir con Israel porque sabemos que todo esto vino de Israel. Jesús nació aquí, los discípulos nacieron acá, la palabra salió de acá. Entonces hay una deuda que tenemos con Israel y nosotros eso es lo que tenemos que venir y poder compartir para que también el pueblo de Israel pueda conocer la verdad y puedan abrir sus ojos de esta revelación que necesita. Claro, pastor, ya que estás allí, ya que vives allí, y pues es que me encanta, por ejemplo, poder hablar de estos temas contigo, con alguien que vive allí, es el caso tuyo, pastor, y estoy seguro que a los amigos, amigas que pasan por aquí por la redcristiana.com también les cae muy bien esto y te lo van a agradecer. Allí en Israel, pastor, Jesús, o sea, Yeshua, como se dice realmente en hebreo, es conocido, es decir, es popular en toda su magnitud, es decir, la gente lo conoce, sabe quién es Yeshua, aunque no lo consideren el Mesías, ni el Hijo de Dios, ni nada de estas cosas, pero es conocido totalmente, es popular, o hay mucha gente que tal vez ni siquiera le conozca. Es conocido, pero hablan mal de él. Digamos, acá en la escuela estudian, en la secundaria, en la primaria estudian sobre las religiones. Sí. Y hablan de Jesús como que fue un traidor, como que fue un judío errante, como que fue un traidor para el pueblo, como que es un mentiroso, ¿no? Entonces, así ¿Y se cuál habla. sería el argumento? ¿Cuál sería el argumento para llamarlo así, pastor? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el Bueno, el argumento? tema es que el Jesús que presentan acá es el Jesús católico, que no tiene nada que ver con el judaísmo. Sí, Entonces, para ellos eso es idolatría, ¿sí? Entonces, cuando uno habla con un judío, cuando tú hablas de Yeshua, ellos piensan que es ese Jesús que está así en la cruz, que está ahí en una estatua, y sí, entonces eso no tiene nada que ver con judaísmo. Entonces, cuando tú tienes que empezar a hablar a un judío, decirle, mira, yo soy judío, yo creo en Yeshua, pero entonces la gente se sorprende que no puede ser. Si tú eres judío, no puedes creer en Yeshua. Entonces, ahí ya comienza para ellos la polémica, ¿no? Porque claro. entonces para ellos es Una contradicción. es locura, ¿no? Sí, Entonces, uno empieza a hablar de ese punto de vista de que Jesús, por ejemplo, la palabra dice en el Antiguo Testamento que que el Mesías iba a nacer en Belén, ¿sí? sí. Belén significa en Israel es Betlehem, es casa de pan, ¿sí? Entonces, de ahí tiene que venir el Mesías. Hoy día Belén está ocupado por los palestinos. Hoy día Belén es prohibido nosotros poder entrar en Belén, ¿sí? Entonces, hoy día es un lugar árabe, la tierra de Belén. Entonces, la palabra dice que de ahí iba a nacer, que era una ciudad pequeña, hoy día ya una ciudad grande, Belén, pero en ese tiempo, ¿sí? También habla de que iba a venir en un pollino. Hoy día ya no hay pollino, solamente hay, sí, camionetas, ya, digamos, todo va avanzando, pero bueno, Claro, nosotros podemos mostrar por la historia que Jesús cumplió en muchas cosas que dice la palabra de Dios, pero solamente por revelación, ¿sí? Porque es tan fuerte la tradición, es tan fuerte el temor que tienen a su familia. Hay gente que dice, mira, yo entiendo lo que tú me dices, pero yo quiero seguir siendo judío porque ellos piensan que van a dejar de ser judío por creer en Jesús. Y uno no deja de ser judío, ¿no? Uno es judío completo cuando uno reconoce a su Mesías y cuando uno camina con esa revelación de que Jesús es el que cambia nuestras vidas y nos da salvación. claro. Para ellos, entiendo, no debe ser nada fácil porque tiene una cuestión cultural, algo muy arraigado a través de los años, de los años, de los años. Pastor, ¿allí en Israel hay policía religiosa o no? Hay policías religiosos, sí. Acá hay una organización también, digamos, hay una organización que es antimisionera. Digamos, los ortodoxos lo que hacen es como la policía espiritual que cuida de que en Israel no haya proselitismo,
¿sí? Ellos cuidan de que se guarde. Este es un Estado judío y lo que se pide es que se guarde, digamos, que no se esté predicando otra cosa que no sea el judaísmo dentro de Israel. ¿Y cómo Entonces trabajan eso, pastor? uno ¿Cómo puede trabaja? creer. Esa policía religiosa, ¿cómo trabaja? ¿Qué hace? ¿Está inspeccionando constantemente? ¿Está mirando? Y si de repente detectara algo que no va con lo que ellos piensan o creen, ¿cuáles serían las consecuencias, Pastor Javier? Bueno, hay casos, por ejemplo, hay una organización que se llama Yad Lajim, que ellos buscan los misioneros y cualquier misionero que sea descubierto que está predicando son directamente detenidos y son expulsados del país por 10 años, no pueden pisar la tierra. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es una ley en Israel. Entonces nosotros tenemos que respetar, nosotros no podemos hacer proselitismo en la calle, nosotros no podemos, tenemos que tener cuidado dónde se hace, digamos, dónde nosotros hablamos del Señor, nosotros tenemos un templo, somos una fundación, acá no se reconoce la iglesia evangélica. La Eso te iglesia iba a evangélica, preguntar. O sea, no hay algo establecido como iglesia evangélica, iglesia cristiana evangélica. La iglesia está legalmente establecida allí o no, pero creo que me estás respondiendo ya, mi querido pastor. exactamente, acá lo que está reconocido son las tres religiones principales, que es el judaísmo, el catolicismo y el islam. Sí. Después las otras, por ejemplo, Legalmente, o sea, la iglesia legalmente establecidas. legalmente constituida. Es decir, y allí hay Pero iglesias de estas tres diferentes creencias legalmente, es decir, pueden operar, pueden trabajar, pueden abrir sus templos, etcétera. exactamente. La Pero iglesia nosotros como cristiana evangélica como tal, iglesia no. evangélica no está reconocido en Israel. Entonces tuvimos que crear una fundación donde es la forma legal para que nosotros tenemos nuestros cultos, nuestro servicio y estamos legalmente constituidos, tenemos una cuenta bancaria y podemos como organización poder trabajar. Y acá también hay muchos, digamos, muchas veces son los cristianos que a veces están casados con judíos. Eso es lo que pasa también acá, que a veces están casados, ella es judía y él no, o a veces él es judío y ella no. Y entonces hay personas también que en una misma familia tienen diferentes creencias y entonces así también tenemos dentro de nuestra congregación, tenemos personas que son creyentes y vienen de distintos, están casados tal vez con un judío, pero ellos son creyentes y esa es la forma que vamos avanzando día a día. Claro, porque esta es pregunta obligada, querido Pastor Javier Montenegro, allí en Israel. ¿Cómo hacen entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, para atraer personas a la iglesia? O sea, ¿cuál sería la estrategia? ¿De qué manera, si no lo pueden hacer públicamente, no puede haber proselitismo, no puede haber propaganda, me imagino religiosa, etcétera, que no va acorde con las leyes de Israel? ¿Cómo hacen? ¿Cómo trabajan? Bueno, nosotros trabajamos, muchas veces lo que hacemos es, cuando hacemos las fiestas judías, es una forma que nos identificamos con el pueblo. Entonces, en nuestra congregación también celebramos la fiesta. Por ejemplo, a veces hacemos una cena de Pesaj. Y entonces invitamos a la familia y hay familias que quieren venir, quieren compartir así con otras personas. Hay familias que están solas, que tal vez tienen familias lejos de este país. Entonces, bueno, quieren compartir con nosotros y así vamos compartiendo, le demostramos que cumplimos así las fiestas, pero al mismo tiempo somos diferentes, somos un grupo de judíos mesiánicos que amamos a Yeshua, que vivimos según la palabra, y hay gente que le gusta, y hay gente que no le gusta y se va y nunca más nos ve, y hay gente que el Señor los toca y los trae con nosotros y va uniendo a la comunidad. Claro, claro, pastor. De repente las redes sociales es probable, por ejemplo, se me ocurre, estoy pensando simplemente de manera práctica, si tú quisieras, por ejemplo, hacer una invitación a través de la radio, de la televisión, de la prensa, ¿eso lo puedes hacer legalmente allí en Israel o no? No, trae mucho, lo hemos hecho por años y pues trae problemas. Tú sabes que acá también hay persecución, entonces tenemos que cuidar también a los miembros de la congregación porque hay digamos, los ortodoxos son personas realmente muchas veces como muy Estrictos. estrictas, muy Ajá. estrictas y también a veces hemos tenido situaciones de violencia. Entonces necesitamos sobre todo guardar a la comunidad. Entonces todas esas cosas tenemos que hacerlas como de boca a boca y enseñar a la congregación, digamos, a los hermanos a buscar esa oportunidad cuando sean guiados por el Espíritu para poder hablar de su fe en algún momento que se presente la situación. En tu área, por ejemplo, pastor, ¿conoces de otra iglesia, otra congregación cristiana evangélica, es decir, de judíos mesiánicos por ahí en tu entorno o no? Sí, sí, nosotros acá
aproximadamente seremos unas 5 iglesias en toda esta ciudad. Esta ciudad es la cuarta ciudad más grande de Israel, pero cada congregación tiene diferentes lenguas. Todo se maneja por lenguas diferentes. Por ejemplo, en nuestra comunidad, como yo hablo español, tenemos colombianos, tenemos Argentina, sí, tenemos varias naciones que hablan español, tenemos de Perú, diferentes países. Pero también acá hay iglesias que son rusas, hay iglesias que son rumanas, hay iglesias que son americanas. Entonces, depende del idioma que se habla, son la gente que se congrega según la lengua, la gente adora en su lengua madre. Claro. El judío ortodoxo, me imagino que has compartido con ellos y hablas, interactúas, intercambias. ¿Qué piensa de Jesús? De Yeshua. ¿Qué es lo que piensa de él? No, justamente para ellos son, como es tropiezo, como dice la palabra, para ellos tropiezo. Y la verdad que depende, cada persona tiene su punto, ¿no? Para algunos son agresivos cuando tú le hablas, porque como que ellos están en la verdad, ¿no? Y cualquier cosa que tú le hables es como que le está provocando a ellos saben, ¿no? Como dicen a veces, ustedes como creyentes son buenas personas, pero ustedes nos quieren convertir a nosotros, ¿no? Así dice, así como De siempre frente, sí. están buscando, como que ustedes siempre están hablando de que algún día nos quieren presentar al Mesías, ¿no? Claro. Entonces yo le digo, mira, eso es lo que dice la Biblia, no te voy a mentir. Digo, lo que dice la Biblia es que ustedes están ciegos y que algún día ustedes van a abrir sus ojos. Entonces me dice, mira, vamos a ver, dice, cuando venga el Mesías, vamos a ver si era Yeshua o es otro. Dice, si es otro, ustedes se van a dar cuenta que, y si no, nosotros vamos a reconocer y queda ahí como, Claro. así queda la conversación. Como el dilema. Y pastor, yendo, digamos, ya a la práctica, a la realidad, ¿conoces de judíos ortodoxos que se hayan convertido al cristianismo? Es decir, que sean ahora judíos mesiánicos, ¿los conoces? Yo sé que hay, pero ellos también se cuidan mucho porque no son públicos. Ajá. Muchas veces están, aún siguen su sinagoga, siguen así como están en anonimato porque es muy fuerte la presión. Es muy, muy difícil decir, mira, yo soy judío, ortodoxo y creo en Yeshua. ¿Sí? Es una cosa. Entonces, lo que hacen es, muchas veces es algo, son familias o grupos muy, muy cerrados, que solamente ellos saben eso, pero están como camuflados. Si yo te pregunto a ti, querido pastor Javier Montenegro, porque nosotros lo entendemos y lo sabemos, aquí hay un Espíritu Santo, los que somos creyentes, que tenemos precisamente esa fe tan clara en nuestro amado Yeshua, en nuestro amado Jesús, que creemos en la Trinidad, etcétera, y todo eso. ¿Cómo vislumbras todo eso allí? Es decir, porque cualquier persona de repente, sin Espíritu Santo, sin esta presencia, uno diría, pastor, ¿qué estás haciendo allí? Es una locura. ¿Cuándo va a haber una conversión? ¿Cuándo el judío ortodoxo va a reconocer que Yeshua precisamente es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera? ¿Qué hay en tu mente, en tu corazón? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Qué visualizas tú? Bueno, lo que dice la palabra es que en capítulo 9, 10 y 11 de Romano habla de una restauración del pueblo de Israel. Dice que todo Israel será salvo. Ahora, lo que dice la palabra es que va a llegar el tiempo del cumplimiento de los gentiles. Yo creo que estamos muy cerca, donde va a ser un tiempo donde se termine ya esa gracia que tienen hoy las naciones. Y cuando termine ese tiempo va a ser un tiempo profético donde va a comenzar el avivamiento en Israel. Y tiene que haber un avivamiento en Israel porque, digamos, para que venga el Mesías tiene que haber dice que muchos van a ser salvos, ¿sí? Como que van a correr a salvación. Y eso es lo que nosotros aguardamos y esperamos con paciencia. No sabemos si vamos a ser nosotros, va a ser la nueva generación, va a ser nuestros nietos, nuestros bisnietos, no sabemos, pero sabemos que la palabra de Dios sí se cumple, ¿sí? Y lo que estamos preparando es la nueva generación, preparando a nuestros jóvenes, diciéndole, Maranata, el Señor viene y tenemos que ser fieles, porque somos un remanente puesto por Dios en esta tierra. Y bueno, estamos esperando que eso acontezca. Ese es nuestro deseo mayor, es ver al Mesías alcanzando nuestro pueblo. Y bueno, estamos esperando confiados en el Señor. ¿Llevas cuánto allí en Israel, pastor? 18 años, Tengo creo, me dijiste. 19 años. 19 años. Durante estos 19 años, ¿qué puedes decir tú? ¿Ha habido realmente un cambio, digamos, positivo para ese propósito? ¿Lo has visto? ¿Ya lo estás viviendo o falta mucho? No, cuando yo llegué en el 2003, preguntándole al Señor, decía, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Yo quería saber porque era como que era muy difícil poder
sí, penetrar, de poder llegar a las personas. Uno siente el rechazo, siente como que hay una pared, como que algo que nos divide, que no nos deja entrar. Pero Dios me habló de que Dios nos trajo por un propósito de levantar la nueva generación, que Dios me iba a usar a levantar una plataforma para la nueva generación. Y hoy día, gracias a Dios, pasaron los años y bueno, nuestros hijos en ese tiempo estaban pequeños, pero hoy día ya son jóvenes. Sí, nuestros hijos son jóvenes y hay varios jóvenes en la congregación. Tenemos un grupo lindo de jóvenes y ellos ya no tienen problema de idioma. Acá algunos Claro. nacieron acá, otros son pequeñitos que se criaron acá y es muy maravilloso ver eso. Sí, hablan perfectamente el hebreo, estudian acá, hacen el ejército acá como cualquier israelí y ellos ya tienen a Yeshua en su corazón. ¿Sí? Ellos tienen una experiencia con el Señor y es muy interesante porque ellos hablan de igual a igual con cualquier joven y los jóvenes están con hambre. Los jóvenes judíos se dan cuenta que la religión no les llena, se dan cuenta que siempre su papá han estado bajo la ley, con muchos preceptos. Es una vida muy difícil la de los judíos de guardar los preceptos. Estamos hablando que son 613 preceptos que ellos guardan y es Claro. bien difícil guardar todo eso en Shabbat, no usar auto, no usar celular, no prender las luces, no cocinar, no prender fuego, no fumar, digamos, son muchas leyes que tienen y los jóvenes con hoy con la tecnología abren su corazón y se dan cuenta que la religión no los llena y entonces están muchas veces buscando tal vez en droga, en el mundo, en el pecado, y ahí es nuestra oportunidad de la nueva generación de mostrar jóvenes que se han guardado para el Señor, que están llenos del Señor, y eso es lo que están buscando esta nueva generación. Si estamos contentos, estamos viendo un avance, no como lo que queremos, porque no es que somos muchos, no somos una multitud, Claro. pero hoy día tener unos 15, 20 jóvenes comprometidos y consagrados es una gran bendición. Para nosotros es como, estamos expectantes, algo se está gestando y estamos muy contentos sabiendo que en un momento es el corazón de Dios, no es el deseo de Dios, la niña de sus ojos es este pueblo. Así que bueno, estamos esperando en Él. Amén, amén. Me causa curiosidad lo de la policía religiosa, Pastor Javier Montenegro, allí en Israel. Si alguien, por ejemplo, saliera con una camiseta, ¿cómo le dicen en Argentina a la camiseta? ¿Una remera? ¿Cómo es? Sí, una remera, una camiseta, Si sí. sale con una remera, con una camiseta, anunciando a Jesús en hebreo, por decir algo, colocándoselo así o algo, ¿eso sería prohibido o no? Hasta No allá es llega prohibido, la pero policía religiosa puede llegar hasta allá o no. es una provocación y puede ser, por ejemplo, andar con una cruz acá es provocar, ¿sí? Andar con una cruz colgada en Con el la cruz cuello, exhibida, digámoslo así. así exhibida así. Eh, Sería provocación, podría ser considerado provocación. y es como una provocación y uno puede, digamos, depende con quién te cruces, porque a veces hasta te pueden escupir o te pueden tal vez ir y pegar una bofetada. Digamos, hay todo tipo de personas así que son muy, porque es como que para ellos estás mintiendo, como que estás, sí, para ellos están como que Una vos ofensa, sos sí, un una hereje, ¿no? ofensa, Una cosa. claro. Y el problema de eso es que si ellos a veces son muy agresivos así, y si se arma así una pelea, algo, lo primero te van a meter preso, te van a meter preso a vos porque vos estás trayendo un disturbio, estás provocando la sociedad y te va a ir Wow, a la cárcel. Acá ha pasado, ¿no? Jóvenes que han ido a la cárcel por estar provocando y no se consigue nada, no creo que sea la forma. claro, claro, claro. Con respecto al turismo, la gente que viene de fuera y de repente va un creyente allí con su cruz o alguna Y cosa, eso, ¿ahí, ahí ellos se pasa dan o no? cuenta, eso se dan cuenta que es turista, se dan cuenta que pueden andar en bus, andan en grupo, Y eso ahí está no. bien, pueden llevar, pero ya viviendo acá en la ciudad y Ya, tal vez te dicen, ¿no? A veces nos ha pasado que teníamos un pastor amigo que estaba escuchando una alabanza una adoración, estaba escuchando y vino un hombre y dijo, apaga eso, le dijo así como, ¿sí? Y el hombre apagó, molesto, porque, sí, así claro, como enojado, ¿no? sí. Entonces, depende con qué persona te encontrás en el camino. Te puedes encontrar con cualquiera. Hay gente que no le va a hacer caso, pero hay gente que tal vez se molesta y uno tiene que estar preparado para esa situación. Pastor, necesitamos unirnos muchísimo, la comunidad cristiana, para todos los propósitos que hay en Israel, todo lo que está pendiente, Pastor. Ese millón de amigos que tú sugieres, ese millón de personas intercediendo por Israel, cada vez se hace más necesario, de verdad, Pastor. ¿Qué hay que hacer? Cuéntanos un poquitito qué es lo que estás haciendo con respecto a ello.
Bueno, estamos juntando 1 millón de amigos que quieran orar, que quieran interceder. Yo creo que todo comienza con la oración y yo creo que la oración es la que mueve la mano de Dios. Entonces, creo que podemos unirnos. Yo creo que eso trae un despertar. Jesús oró por una unidad del cuerpo de Cristo, ¿sí? Judíos y gentiles somos uno en el Señor. Y si empezamos a orar, empezamos a ponernos de acuerdo en un mismo sentir, yo creo que hay oscuridad en Israel que tienen que moverse. Uno de los espíritus más fuertes en Israel es el espíritu religioso. Fue el mismo enemigo que peleó contra Jesús, los fariseos. Y ese espíritu sigue hasta el día de hoy en Israel. Y nosotros tenemos que empezar a orar contra ese espíritu. Y tenemos que empezar a orar para que haya rompimiento. Y podemos provocar, obviamente, empezar a orar por esa oscuridad, que se abra la mente, que se abra el corazón. Porque la religiosidad sí, lo único que podemos hacer es que se mueva una iglesia con el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos empezar a ver milagros, porque Jesús dijo, vamos a provocar a celo al pueblo judío. Y yo creo que la iglesia gentil ha experimentado tantas cosas lindas de parte de Dios, ¿sí? De ver milagros, como ciegos se han sanado, ¿sí? Los sordos han oído, y podemos ver también milagros de campañas donde paralíticos se han levantado, y gloria a Dios, eso es lo que necesita este pueblo. Necesitamos una iglesia no solamente de palabras, sino este pueblo ve con unción. Cuando Jesús sanaba, ellos creían y seguían al Señor, ¿sí? Y está lleno, la palabra está llena de ejemplos donde Jesús no era un rabino más, sino era un rabino que tenía una unción sobrenatural sobre su vida. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que buscar como iglesia, no solamente venir a pasear a Israel, sino venir con un propósito. Vamos a orar, que haya una necesidad en el corazón, que amemos este pueblo, que el Señor ponga un amor especial por Israel. Yo sé que es difícil porque muchas veces los judíos sí nos rechazan, sí, uno siente esa oposición, pero Dios nos manda a amar a esta nación. Ese es un deseo de Dios, de que amemos, porque todo salió de acá y todo va a volver acá. Y necesitamos como iglesia entender que ellos también son nuestros hermanos, que están velados, pero necesitamos nosotros con el amor de Yeshua, que Dios nos dé su amor para poder alcanzar a ellos también con amor y que ellos también puedan ver la salvación. Amén, amén. Gracias y así sea, querido Pastor Javier Montenegro. Redes sociales, ¿cómo te consiguen los amigos de la Red Cristiana por aquí? Y estamos armando un grupo de Telegram, también se llama Global Connection Ministry, y en todo nos pueden buscar, sí, en Facebook, nos pueden buscar en cualquier red, estamos en todas las redes, así como Global Connection Ministry. Y por favor, Perfecto. en Instagram también estamos. Y la verdad que estamos, cada vez se van asociando más personas, más nos están viendo. Y vamos creciendo día a día, vamos creciendo, conociendo ministros. Yo este viernes estoy saliendo para Barcelona a buscar amigos, estos millones de amigos que necesitamos. Y el próximo mes estoy saliendo para Estados Unidos, voy a Indiana y también voy a estar en Miami. Así que ahí vamos a estar viajando, conociendo iglesias, conociendo ministerio y ensanchando la red para que unidos vamos a ser más fuertes. Amén. Así será. Con el favor de Dios siempre, por supuesto. Así es. Bueno, ahí está nuestro queridísimo pastor Javier Montenegro, Global Connection Ministry, desde Israel, porque aquí en la redcristiana.com amamos y bendecimos a Israel, el pueblo de Dios. Muchas gracias, querido pastor Javier Montenegro, por este tiempo compartido. Y vamos a querer preguntarte muchas y muchas cosas más para seguir aprendiendo de lo que pasa allí en Israel. Con mucho gusto. Por Muchas favor. gracias. Dios me los bendiga. Gracias. Saludos a tu esposa, querido, y saludo a toda la comunidad, a todos los Muchas creyentes que se gracias. han bendecido. Igualmente, querido pastor Javier Montenegro, desde Israel, en la redcristiana.com. Si usted quiere apoyar este ministerio también de la redcristiana.com, ya saben, a través de PayPal, clsabogal@gmail.com, a través de clsabogal@gmail.com, y envíanos un WhatsApp para agradecerte al +1 786 471 7812 en los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra productora es Claudia Sabogal. También recomendamos su canal de diosentusfinanzas.com. La pueden conseguir a través de YouTube, Instagram y en Facebook. Diosentusfinanzas.com. ¿No has visto diosentusfinanzas.com? Te sugerimos verlo aquí en la redcristiana.com, como también te sugerimos amablemente y en amor orar, interceder en oración por Israel. Muchas gracias nuevamente al pastor Javier Montenegro, a su familia, a toda su iglesia y a toda la gente por allí en Israel. Un abrazo y Dios te bendiciones, bendiga. querido pastor. Muchas Bendiciones. gracias. Bendiciones.